Buenas noches muchachos, en este apartado les voy a explicar lo que sería ya la regulación del gasto. Entonces comencemos. Vamos a hablar de las generalidades. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que se vuelve al corazón por la aorta en cada minuto, ¿sí? Generalmente todo el flujo de sangre que bombea por un minuto. ¿Qué más tienen que saber? El retorno venoso, que es la cantidad de flujo que vuelve bueno, sí, vuelve por las venas a la aurícula derecha por un minuto, que sería entonces pues las venas cava superior e inferior que van a llegar hacia el atrio derecho. El flujo sanguíneo pues que nos ayuda a oxigenar tejidos, proporcionar nutrientes, bueno, todo esto que ustedes ya conocen, el intercambio gaseoso, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nosotros necesitamos movilizar los contenidos de la sangre. Entonces pues vamos a ver que el gasto cardíaco de que va a depender de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. La frecuencia cardíaca pues dices el número de veces que sucede un ciclo cardíaco en un minuto. Y el volumen sistólico, que pues es el volumen que va a existir, va a ser eyectado por el ventrículo izquierdo en sístole, es decir, en su contracción en un minuto. Entonces, aquí en resumidas cuentas, ¿de qué va a depender? La frecuencia cardíaca va a depender de los nervios parasimpáticos, que van a disminuir la frecuencia cardíaca, y los nervios simpáticos, que la van a aumentar. La mnemotecnia que yo les decía era que cuando ustedes ven un chico o una chica simpática, ¿qué va a pasar? Ustedes van a aumentar su frecuencia cardíaca. Entonces, pues bueno, esa es la mnemotecnia que yo les dejo. Simpático, cuando ven un chico o una chica simpática, va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿listo? Y el volumen sistólico. Entonces, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Nuestro volumen sistólico va a depender de, digamos, la fuerza de contracción, que esos son los mecanismos de Frank Starling, que eso tiene que ver con el estiramiento y con el volumen de final de diástole. ¿Listo? Y esto, bueno, digamos que un aumento en la contracción, un aumento en el estiramiento, un aumento en volumen en el final de diástole va a aumentar nuestro volumen sistólico. De igual forma, nuestros nervios simpáticos van a aumentar tanto el cronotropismo, quiere decir la frecuencia cardíaca, como nuestro inotropismo, que quiere decir nuestra fuerza de contracción. Al aumentar nuestra fuerza de contracción vamos a aumentar nuestro volumen sistólico. ¿Qué nos puede disminuir nuestro volumen sistólico? Aumento de la resistencia periférica total y, eh, sí, y de la presión arterial media. Entonces, ¿qué es esa presión arterial media? Pues es una fórmula que relaciona la presión arterial diastólica con la presión arterial sistólica. Dice dos veces presión arterial diastólica más presión arterial sistólica dividido 3. Esa es la fórmula que nos explica la presión arterial media, ¿listo? El gasto cardíaco nuevamente, volumen de eyección por frecuencia cardíaca o frecuencia cardíaca por volumen de eyección es lo mismo. Y nuestra presión arterial, que va a ser nuestro gasto cardíaco, quiere decir frecuencia cardíaca y volumen sistólico, por la resistencia vascular periférica. Listo. Entonces, pues esos son los conceptos que tienen que tener en general. Bueno, entonces pues generalidades, el flujo también. Nuevamente yo les recalco que es importante que sepan que todo esto va a depender del flujo, de la cantidad de sangre que pase, o el volumen que pase por una unidad de tiempo. Y como siempre va a depender de nuestra ley de Poisson, que tiene que ver con la diferencia de presiones por pi, ya que estamos en un sistema cilíndrico, por el radio de la 4 sobre 8 veces la viscosidad por la longitud. Entonces de esto va a depender nuestro flujo, que puede cambiar las diferencias de presiones, los radios por vasoconstricción o vasodilatación y la viscosidad de la sangre, principalmente por el hematocrito, que no va a cambiar pi, el 8 que es una constante, y la longitud, porque generalmente nuestra longitud va a mantenerse igual. Listo. Entonces, ¿qué generalidades tenemos que tener? Que pues, como saben, la presión arterial va a depender de nuestro gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Nuestro gasto cardíaco va a depender del volumen de eyección y la frecuencia cardíaca. Y que es importante que no hemos visto el volumen de eyección, que tiene una precarga, una contractibilidad y una poscarga. Entonces la precarga es la cantidad de sangre que le va a llegar. eh, por ejemplo, la cantidad de sangre, el flujo de sangre que le llegue en el atrio derecho. La contractibilidad, que eso va a depender de los mecanismos de Frank Starling, que ya los vamos a ver. Y a la poscarga, que también es muy parecida como todo eso que se opone a que saque la sangre del corazón. Entonces, pues aquí les hacía un ejemplo de la vida real, en donde nosotros pasamos de una posición, digamos, de supino a una posición de bipedestación. Entonces, cuando nosotros nos paramos rápidamente, el sistema venoso central va a sensar una disminución del volumen, va a haber una disminución del volumen de final de diástole, por lo tanto, un menor volumen de eyección. Entonces, ¿eso qué va a estimular? Pues bueno, estimula que haya una menor
presión arterial media y pues una menor presión arterial en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente? Pues como la sangre viene eyectada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, vamos a tener estos varoreceptores que son receptores de presión que van a sensar, digamos, esa presión que existe. Entonces hay varoreceptores en el arco aórtico y acá esos son los varoreceptores carotídeos. Entonces, ¿dónde se encuentran? Esta es el arco aórtico, eh, rama brachiocefálica, que se divide en arteria subclavia y en arteria carótida común. Esta arteria carótida común se divide en una arteria carótida externa y una interna. ¿Dónde se van a encontrar estos varoreceptores del seno carotidio? Acá, donde se bifurca esta arteria carótida interna en una externa y en una arteria carótida común en una externa y en una interna. Y pues en el arco aórtico. Entonces eso le da respuesta, digamos como una respuesta de varoreceptores va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque no van a estar estimulados por ese flujo que sucede cuando hay una sístole ventricular. Entonces, al haber esto, pues estos impulsos que le lleguen van a terminar disminuyendo el tono parasimpático y aumentando el tono simpático. Como habíamos hablado entonces, el tono parasimpático disminuido no va a favorecer bradicardia, no va a favorecer un inotropismo negativo, pero un aumento del tono simpático que nos va a favorecer aumento de el cronotropismo, aumento del inotropismo, que sería en este caso acá, aumento del cronotropismo, aumento del inotropismo, aumento en la vasoconstricción y pues al mismo tiempo un aumento en la resistencia vascular periférica. Todo esto para que tengamos un volumen y un flujo normal. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿de qué mecanismos dependemos para regular nuestro gasto cardíaco? Es decir, la cantidad de sangre que fluye en un minuto. Entonces tenemos una regulación intrínseca, una extrínseca y unos factores que van a favorecer la relajación y la contracción. ¿Listo? De la regulación intrínseca vamos a encontrar el mecanismo de Frank Starling. De la regulación extrínseca, el sistema nervioso simpático, el parasimpático y el sistema nervioso central. Los factores de relajación o de contracción vamos a encontrar unos mecanismos vasodilatadores y unos vasoconstrictores. Ahora, del mecanismo de regulación intrínseca, el mecanismo de Frank Starling. Entonces, aclaración importante, que es que generalmente pasa mucho en la clínica. Quienes describieron estas circunstancias fisiológicas fueron dos fisiólogos llamados, uno se llamaba Frank y el otro era Starling. Entonces no es el mismo nombre de una persona, sino son dos personas. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? A mayor distensibilidad, o sea, es decir, a mayor longitud de que yo pueda dar una fibra, mayor va a ser la contractibilidad, ¿sí? Eso es en general lo que nos dice el mecanismo de Frank Starling. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos, un momento. Entonces, digamos que tenemos diferentes tamaños de corazón, ¿sí? Tenemos este que es un corazón pequeño, este que va a ser un corazón mediano y este que va a ser, digamos, un corazón grande, ¿sí? Digamos que este es el ventrículo izquierdo, por hacer un ejemplo. Si tenemos un corazón pequeño, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todas nuestras fibras de actina y de miosina no van a estar, eh, no, pues bueno, las fibras de actina y de miosina, que son las que se anclan para que haya esta contracción muscular, no van a estar, digamos, en completa efectividad. ¿Por qué? Pues van a haber, digamos, más fibras de miosina que las que van a haber de actina, ¿sí? O sea, todas las fibras de actina van a estar completas, pero pues van a haber muchas más de miosina que entonces se van a poder anclar, por lo tanto van a poder hacer un mecanismo de contracción completo. ¿Qué es lo que pasa en un corazón muy grande? Entonces, digamos que tenemos muchos sitios de unión actina, sitios de unión actina, sitios de unión actina. Pero ¿qué es lo que pasa? Todas las fibras de miosina no se van a poder anclar a las fibras a la actina porque digamos que están muy lejos, las fibras son muy largas, entonces no va a poder haber una contracción efectiva. En cambio, si tenemos un corazón de tamaño, digamos, normal, todos los sitios disponibles de actina van a estar en interacción con las cabezas de miosina. Entonces, si tenemos, digamos, estas son las fibras de actina, estas son las de miosina. Entonces, digamos, si nosotros podemos tener
muchos lugares donde, bueno, todos los sitios de una actina unidos a la miosina, vamos a tener una contracción ideal. ¿Listo? Bueno, esto es un chulito. Vamos a tener una contracción ideal. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, eh, como en una respuesta, nosotros en general nos encontramos acá en términos de contractibilidad versus distensibilidad. Este digamos que sería el máximo, pero nosotros generalmente nos encontramos acá. ¿Por qué? Pues porque nosotros no necesitamos, digamos, contraer o tener mucho volumen todo el tiempo. Pero digamos cuando aumenta la precarga, digamos en ejercicio, nosotros necesitamos aumentar nuestro volumen de contractibilidad. Por lo tanto, pues el mecanismo de Frank-Starling va a estar más aumentado, ¿sí? Entonces, aumentamos nuestro volumen de llenado, por lo tanto, nuestra contracción va a ser mayor, ¿sí? Esto es lo que explicaron acá. Nuestra contractilidad del miocardio va a depender de nuestro volumen de final de diástole principalmente, en donde, por ejemplo, cuando estamos normalmente, nosotros no tenemos tanta precarga, no se llena tanto nuestro corazón, entonces pues nuestro volumen de eyección no va a ser tan grande. Pero por ejemplo acá, nuestra, el rendimiento de nuestro ventrículo va a mejorar a medida que aumentemos nuestra precarga, aumentemos la distensibilidad de las fibras y haya una mejor contractibilidad. Por eso en ejercicio nosotros aumentamos nuestra frecuencia cardíaca, vasoconstricción, aumentamos nuestro volumen. Listo. Eso es el mecanismo intrínseco, el que sucede solo en el corazón, donde pues va a depender de qué tanto se llene nuestro corazón y que también esté funcionando nuestro ventrículo. Bien, ahora vamos a hablar de la regulación extrínseca, en caso del sistema nervioso simpático. Entonces, ¿por qué es mediada? Por noradrenalina, principalmente, también otro tipo de catecolaminas, adrenalina, dopamina, etcétera. ¿Qué va a hacer? Aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Pues porque aumenta la velocidad de conducción. Como vimos en nuestros cursos de farmacología, vemos que eh, estas van a depender de proteínas G estimulatorias que van a favorecer la contracción cardíaca. ¿Listo? Se une a receptores beta 1 y alfa 1 esta noradrenalina que va a inervar todo lo menos los capilares. Entonces, los receptores beta 1 se encuentran en el corazón, los receptores alfa 1 se encuentran en los vasos y los receptores beta 2 se encuentran en el músculo esquelético. Cuando la noradrenalina llega al receptor beta 1 va a favorecer eh, la proteína G estimulatoria, por lo tanto aumentando el AMP cíclico, favoreciendo la entrada de iones, por lo tanto favoreciendo la contractilidad del miocardio. ¿Listo? En general, eso es lo que pasa. El sistema parece... Ah, bueno. Entonces, pues son los dos mecanismos principales que yo les explicaba. Aumento del cronotropismo que es el aumento de la frecuencia cardíaca, y un aumento del inotropismo, que es el aumento de la contractibilidad. Listo. Eso es lo que yo les explicaba anteriormente. Ahora, el sistema nervioso parasimpático. Entonces, este es mediado por acetilcolina que se une a receptores muscarínicos en el corazón, principalmente M1 y M2, que va a ser cronotrópico negativo e inotrópico negativo. ¿Listo? Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción. Entonces favorece la apertura de canales de potasio, pues porque esto depende de una proteína GQ. Y pues va a tener la inervación de nuestro nervio que se llama el nervio vago. ¿Sí? Inervación vagal, que también inerva las células nodales. Entonces, por ejemplo, si el nodo sinusal, que como ya vimos actividad eléctrica del corazón, lo favorece el sistema vagal, vamos a disminuir la frecuencia de disparos, por lo tanto vamos a disminuir nuestra frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, pues digamos que esto sería lo normal. Nuestro sistema nervioso simpático va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca y nuestro sistema nervioso parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca, en este caso en el nodo sinusal. Bien. Y entonces, la regulación extrínseca del sistema nervioso central pues posee como, bueno, está en el bulbo. Este es el mesencéfalo, este es el puente y aquí el bulbo. Bueno, entonces posee tres zonas principales: una vasoconstrictora, una vasodilatadora y una zona sensitiva. Entonces, la zona vasoconstrictora pues va a ser una zona eferente, quiere decir que va a mandar señales donde vamos a favorecer la vasoconstricción.
Principalmente con el sistema nervioso simpático, la zona vasodilatada va a tener con el sistema nervioso parasimpático y la sensitiva, que tiene que ver, digamos, con los vasos sanguíneos, cómo detectan, digamos que tiene que ver con los vasoreceptores. Entonces, pues, el gasto va a aumentar cuando tengamos vasoconstricción, va a disminuir cuando tengamos vasodilatación, y pues la zona sensitiva es la que nos va a ayudar a detectar cómo está ese flujo. ¿Listo? Entonces, pues acá están los diferentes mecanismos por el cual el sistema nervioso afecta eh, nuestro corazón. El nodo sinusal va a aumentar la frecuencia de espolarización en el simpático, en el parasimpático lo contrario. También tiene que ver con la conducción. Entonces el simpático va a aumentar la conducción, mientras que en el parasimpático va a disminuir la conducción en el nodo AB. En el músculo auricular va a ser inotrópico. En el parasimpático no tanto, es más que todo como en el simpático. Y en el simpático, el inotrópico, también el músculo ventricular, aumenta la fuerza de contracción. Listo. Finalmente vamos a tenerlos pues dentro de nuestra tercera categoría, los factores de relajación o de contracción. Entonces, pues, que tienen que entender que esto es una respuesta aguda, ¿listo? Los otros mecanismos, como por ejemplo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, van a ser sistemas que actúan mucho después, ¿listo? Eso es principalmente aguda. Tiene que ver con terminaciones nerviosas, son el cero carotidio que habíamos hablado y el callado de la aorta. Responden también a cambios de la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y del pH, y pues que activa emisiones simpáticas y parasimpáticas. Ustedes ya saben que es el simpático, que aumenta generalmente todo, y el parasimpático que disminuye todo. Bien, entonces pues vamos a tener diferentes receptores de estiramiento también en las aurículas. Entonces tenemos receptores de tipo A que tienen que ver con la sistema auricular, y los tipo B que tienen que ver con el llenado auricular. ¿Listo? Aquí es la representación visual de lo que yo les hablaba, por ejemplo, de la inervación simpática y parasimpática. Entonces, por ejemplo, el nervio de Herring tiene que ver con el cuerpo carotídeo, con el seno carotídeo, con toda esta información que les manden estos vasoreceptores, pues para que vayan a los centros vasoconstrictores y vasodilatadores. También los receptores aórticos que tienen que ver con la inervación vagal, etcétera. Entonces, ¿cuáles factores de relajación o de contracción vamos a encontrar? Pues vasodilatadores, el óxido nítrico, las bradykininas, la histamina, y los vasoconstrictores, principalmente la endotelina. Entonces, ¿qué es el óxido nítrico? Es un gas producido por nuestras células endoteliales que activa las vías de guanil ciclasa. Entonces, nosotros habíamos visto que las vías de guanil ciclasa, eh, especialmente las que actúan con GQ, tienen que ver con... Sí, tienen que ver la vasodilatación, pero al mismo tiempo este tiene bueno, el mismo óxido nítrico se puede regular estimulando la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor. ¿Listo? Pero el óxido nítrico que hace principalmente vasodilatación. Es el vasodilatador intracelular más importante, y este lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Listo? Entonces este es vasodilatador. Las bradykininas, pues son péptidos segregados por las glándulas sudoríparas del endotelio y promueven la vasodilatación local. Es más importante en el contexto de, pues sí, más que todo local, para que lo sepan. Y la histamina, súper importante en la inflamación, que la histamina promueve la vasodilatación localizada en la inflamación y las alergias. ¿Listo? Esto es súper importante, por ejemplo, cuando por, por la inmunidad, por la inflamación, por la respuesta, más que todo hipersensibilidad. Esto es súper importante. ¿Listo? Al aumentar la vasodilatación, vamos a aumentar la perfusión y vamos a aumentar, digamos que en ese lado haya un mayor enrojecimiento, inflamación, etc. Y la endotelina, que pues se encuentra en el endotelio, es un poderoso vasoconstrictor liberado cuando el endotelio se daña. Esto se puede relacionar como cuando en un vasoespasmo, cuando nosotros nos cortamos. La endotelina es uno de los factores vasoconstrictores que se liberan
además del tromboxano y esos otros que hemos visto. Y pues también nosotros tenemos nuestra regulación neuromoral. Entonces vamos a tener el eje renina-angiotensina-aldosterona, el péptido natriurético y la aldosterona solita. Entonces el eje renina-angiotensina-aldosterona ya lo vamos a explicar. Péptido natriurético, en algún momento yo les había dicho que el órgano también funciona como liberador de hormonas, en este caso el péptido natriurético atrial, por ejemplo, que es una hormona liberada por el miocardio en respuesta a la expansión del volumen y la distensión de la pared vascular. Entonces digamos que le está llegando mucho volumen a nuestro corazón, le está llegando mucho volumen. Entonces el miocardio lo va a sensar y va a liberar el péptido natriurético atrial. Este péptido natriurético atrial va a viajar a circulación sistémica y va a servir como un antagonista a la aldosterona. Al servir como un antagonista a la aldosterona, entonces vamos a favorecer que haya diuresis, hipotensión y natriuresis. ¿Por qué? Porque terminamos sacando sodio, reabsorbiendo potasio, y pues el caso es que terminamos disminuyendo nuestro volumen en general. La aldosterona, súper importante, es una hormona libera en la glándula suprarrenal que nos ayuda a aumentar la secreción de sodio, o sea, vamos a sacar sodio de nuestro sistema. Como el sodio es una molécula osmóticamente activa, quiere decir que va a arrastrar agua. Si nosotros sacamos sodio, sacamos agua. Si nosotros sacamos agua, disminuimos nuestra volemia. ¿Qué quiere decir? El volumen general de nuestra sangre va a disminuir. ¿Listo? Y pues el eje renina-angiotensina-aldosterona, que es el sistema de líquidos de renal corporal para la presión arterial. Pero tienen que entender que este sistema se demora un tiempo. Entonces, si quieren veámoslo de una vez. Entonces, digamos que sentimos deshidratación, tenemos una hiponatremia, quiere decir que nuestro sodio está bajo, o tengamos una hemorragia. Entonces vamos a censar nuestra disminución del nivel sanguíneo. Por lo tanto, va a haber una disminución de la presión arterial. ¿Quién va a censar esta disminución de la presión arterial? Las células yuxtaglomerulares de los riñones, quiere decir, las células que están alrededor del glomérulo del riñón, quiere decir, de la unidad funcional del riñón. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay unos gránulos de renina que se encuentran cerca de estas células yuxtaglomerulares y se van a degranular. Por lo tanto, va a haber un aumento de la renina. ¿Listo? ¿Qué también va a pasar? Que en el hígado se libera una sustancia que se llama el angiotensinógeno. Tanto la renina como el angiotensinógeno van a favorecer el aumento de la angiotensina 1. ¿Sí? Al favorecer la angiotensina 1, esta angiotensina 1 se va a ir a los pulmones, va a interactuar con la ECA. ¿Qué es la ECA? La enzima convertidora en la angiotensina. La angiotensina 1 tiene efectos vasodilatadores pues importantes, pero no son lo suficientemente capaces. Entonces por eso tiene que irse hasta el pulmón, pasar por la enzima convertidora angiotensina y volverse angiotensina 2. La angiotensina 2 es súper importante ya que esta va a favorecer la vasoconstricción de una manera mucho más efectiva y tiene muchas otras funciones, entre las cuales se encuentra ir a la corteza suprarrenal para aumentar la secreción de la aldosterona. ¿Qué habíamos dicho que hacía la aldosterona? Reabsorber sodio. Si nosotros reabsorbemos sodio, como el sodio es un ion osmóticamente activo, vamos a reabsorber agua, por lo tanto vamos a aumentar nuestra volemia sanguínea. Entonces, reabsorción de sodio y de agua y aumento de secreción de potasio y de protones en la orina. Muy bien. Este aumento de potasio en el líquido intracelular pues también va a estimular la corteza suprarrenal, aumentar la aldosterona y este ciclo se continúa. Que también vamos a causar la renina, también es súper importante para la vasoconstricción de las arteriolas. Y eso que va a hacer que la presión arterial aumente y que todo regrese a la normalidad. ¿Listo? Entonces vamos a aumentar el volumen, vamos a aumentar la vasoconstricción, por lo tanto la presión arterial va a regresar a la normalidad. Así es como funciona nuestro eje renina-angiotensina-aldosterona.
Entonces, la presión arterial sistémica rápidamente pues se da gracias a la diferencia de presiones. Tiene una presión arterial sistólica, que es la presión arterial cuando el corazón se contrae, y la diastólica, que es cuando el corazón se relaja. Entonces, en la sistólica, pues aquí lo explican un poquito mejor, es el valor pico registrado en el sistema arterial, y la diastólica es el valor mínimo. Entonces, la presión arterial sistólica depende del volumen sistólico, de la elasticidad de la aorta y de la presión de la presión arterial diastólica. ¿Y de qué va a depender nuestra presión arterial diastólica? De la resistencia vascular, de la disminución del volumen de sanguíneo en la aorta y pues del intervalo de la diástole. Entonces, digamos que nuestra presión arterial se ve así, por ejemplo, 120 milímetros de mercurio, pues por diferencia de presiones nosotros entendemos que la presión arterial sistólica tiene que ser 120 porque es la fuerza que tiene que superar el ventrículo izquierdo para que la sangre salga hacia la aorta. Y pues 80 es el volumen con el cual se relaja. Y pues este es el caso clínico que yo les dejaba, en donde explicábamos más o menos la hipertensión arterial. Entonces, rápidamente, paciente de 63 años, fumador de 20 cigarrillos al día, con antecedentes de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que tiene cierto componente genético, entonces para que lo sepan. Padre y hermano remitido de la unidad de hipertensión, 20 años de hipertensión, resistente a 3 fármacos, antihipertensivos, valsartán, hidroclorotiazida, valsartán, otra vez. Yo no sé por qué está tomando dos. Bueno, entonces el valsartán es un ARA2, que es bueno, el caso es que termina inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no tienen que eh, tenerlo así súper presente. La hidroclorotiazida es un diurético. Entonces, si nosotros desfavorecemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, nuestra presión arterial va a disminuir. Y la hidroclorotiazida, al ser un diurético, va a disminuir el volumen. ¿Listo? Por lo tanto, va a disminuir nuestra presión arterial. Ha tenido una urgencia hipertensiva, ya que tenía una presión arterial entre mayor a 200 y sistólica de 200 y una diastólica de 110. Dolor torácico sin cambios en el electrocardiograma, troponinas negativas. Las troponinas son unas proteínas que se encuentran en el músculo. Cuando hay un infarto agudo de miocardio, estas troponinas generalmente se elevan. Entonces, pues bueno, en este caso salieron negativas y no hay cambio en el electrocardiograma. Vemos que hay un IMC muy grande, está en sobrepeso nuestro paciente. Perímetro de cintura 96, él es masculino, por lo tanto, bueno, se encuentra casi que en el límite. Entonces vemos que tiene una presión arterial súper aumentada. Y pues en la progresión física encontramos todo dentro de la normalidad, pero en el fondo de ojo encontramos una retinopatía hipertensiva grado 1. Entonces, como nosotros vemos que nuestro paciente tiene una presión arterial tan grande, tan aumentada, quiere decir que vamos a alterar diferentes funciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Dentro de lo importante que quiero que entiendan acá, pues más que hay una relación con el peso, con nuestro IMC, índice de masa corporal, que son factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que nosotros aumentemos nuestra presión arterial. El tabaquismo, el antecedente de hipertensión, tenerlo de tantos años de evolución, con tanto peso, con un perímetro de cintura muy grande, pues va a aumentar nuestra presión arterial. Entonces, al aumentar nuestra tensión arterial, ustedes dicen, no, pues buenísimo, hay mucha sangre perforando nuestros tejidos. No, porque nuestros vasos pueden soportar ciertas presiones, no pueden soportar tantas presiones todo el tiempo. Por ejemplo, uno de los vasos que más afecta por la hipertensión arterial son los del ojo, los de la retina. Por ejemplo, los de la retina, los del riñón, la vasculatura distal generalmente es la más afectada por la hipertensión arterial. Entonces, pues más que sepan tratar la hipertensión arterial, que sepan que se trata con diuréticos, que sepan que se tratan con ARA2, es más que sepan que la presión arterial debe mantenerse en un balance, tiene ciertos mecanismos reguladores y
Y sí, eso es lo principal. Entonces, muchas gracias.